Bueno, sobre la tarea 10, sin meternos mucha historia. A ver, bueno, nada, lo de siempre de crear el repo, que yo no estoy pidiendo muchas cosas, simplemente mantener un poco la lógica que teníamos, ¿no? Y aquí sí que os metí bastante bueno, metí bastante explicaciones un poco, pues para que no fuera simplemente, porque a ver, si no, si buscáis, dame una solución de CIFAR, pues hay 20 millones, es un dataset clásico. Vale, entonces, ¿dónde poner el foco? Un poco para que haya una guía de qué pasos seguir que os obligue a, bueno, a no hacerlo a lo loco y a entender qué estamos haciendo. Entonces, comento, como base el tutorial oficial de PyTorch para CIFAR 10. Hay que decir a su vez que vale, aquí lo tenéis resuelto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí tenéis una versión súper simplificada donde ya hay un modelo donde no se hace comparación con otros, no estamos validando. Vuelvo a los conceptos básicos, intentar enlazar esto con los conceptos básicos que vimos hasta aquí. Aquí, ¿qué pasa? Aquí directamente hay entrenamiento y hay test. ¿Qué pasa? ¿Estamos viendo la eficiencia en test? ¿Por qué? Pues porque no estamos comparando con nada. Estamos haciendo un ejemplo directamente donde hemos decidido vamos a implementar este modelo. Nadie ha dicho vamos a ajustarlo, vamos a mejorarlo, vamos a compararlo. No estamos haciendo todo eso. Vale, entonces quiero que hagáis un notebook un poco más complejo donde pues veamos estos pasos. Luego hay otra complejidad añadida, que os comento que partáis, pongo aquí nota, hemos visto los fundamentos de redes neurales, bueno, F de feed forward, ¿vale? De fully connected, las sencillas, todo conectado hacia adelante, y las convolucionales, así como su implementación básica en PyTorch. ¿Qué os linko aquí? Pues todo esto. La idea que es, oye, claro, paraos primero a ver los ejemplos y si hay dudas de ellos preguntadlo, que es guay, puede que haya alguna rata, cualquier cosa que corregir aquí, ¿vale? Entonces, cositas que comento, ¿vale? Bueno, también cuidado, estoy viendo aquí lo de capas lineales. Capas lineales suele utilizarse para capas fully connected. Eso no significa, son lineales. Bueno, no había reflexionado sobre si el sentido tiene sentido con lo que digo antes. Sí, no, quiero decir por los sentidos de linealidad de matemáticos. ¿Por qué se llaman así? Me gustaba máis o nome de... A mí me gusta de lo que hai en TensorFlow falanse de densas, PyTorch también está el nombre Fully Connected, todas conectadas, es el que más me gusta, que básicamente se refiere a que una capa, pues todas las salidas están conectadas a cada neurona de la siguiente, como comentaba antes, ¿vale? Pero eso se refiere con lineal en este contexto. Ejemplo de Iris con Neural Network. Aquí, por ejemplo, es una clasificación sin batches porque solo hay 150 muestras, entonces no tiene sentido aquí una mayor complejidad, ¿no? MNIST. Y sobre todo, vale, nos metemos directamente mucho en convolucionales. Hay que entender convolucionales, ya no vuelvo, que lo expliqué un poco antes de Semana Santa, ¿no? Si no hay dudas, si no, ya volveremos sobre ello. Y trabajamos con imágenes. Y CIFAR es un ejemplo de imágenes pues más complejo que MNIST o Fashion MNIST, pero sobre todo hay un concepto clave al que tenéis que prestar atención. Ahora tenemos imágenes en color. ¿Y eso qué hace? Que lo que antes era una matriz en MNIST, como veíamos antes, de 3 dimensiones, del número de imágenes por 28 por 28, ahora es número de imágenes por, creo que es 32 por 32, si mal no recuerdo. 32 por 32 por 3. Por 3. 32, bueno, por 3, o sea, por 30, lo estoy diciendo bien, o sea... Por 28, sí, por 3, que son los 3 valores de RGB. Vale, entonces aquí tenemos que manejar, bueno, un pequeño cambio de dimensionalidad es lo que hay que pillar. Aquí tenemos los valores, en cada píxel ya no son una escala de grises, ya son 3 valores. Y esa es la dificultad, realmente la dificultad que tiene es eso. Por lo demás, que es un dataset más difícil, entonces ya vamos a manejar números que no nos vamos a ir enseguida a un 90 y pico por ciento y conseguir pequeñas mejoras. Aquí ya podéis jugar a intentar conseguir mejoras cambiando la arquitectura, ¿vale? Ya vamos a tener números más bajos. Entonces, aquí lo tenemos, ¿vale? 332 por 32 para cada imagen. Y... Vale, entonces os comento eso, que os baséis con eso. También tienes ejemplos de para CIFAR. Ah, bueno, y luego que hay un ejemplo concreto de implementación del propio CIFAR, ¿vale? Pero en escala de grises, que este fue porque el año pasado pues solo llegamos aquí y ya no nos medimos con color y lo puse en el examen. Esto fue tal cual el examen de final de curso el año pasado. No me acuerdo si pedía las dos o algo de esto era, una de estas. Ahora no recuerdo exactamente qué era, pero era algo relacionado con este notebook, que lo puse a modo de solución, pero ya convertido a apuntes, en vez de propiamente a pregunta de examen. ¿Y qué pasa? Pues aquí hago una trampita previa, parecida a la que hago con tiroides para no complicarnos más, que ha quedado ahí pendiente también. Os lo voy a pedir porque eso ya implica algoritmos distintos, pero sabemos el problema de en tiroides realmente había más categorías que solo 3.
Y si nos metemos con más tenemos un gran problema porque algunas tienen muy pocas muestras. Y ahí hay que ver de sobremuestrear o hay ejemplos de cómo tratar clases muy desbalanceadas, acordémonos, ¿vale? Veíamos el tema de recall, pero hay un paso más allá todavía de clases con muy poquitas muestras, ¿qué podemos hacer? Vale, entonces, pues aquí hago otra, digamos, preprocesado para simplificar, que no deja de ser interesante, pues cómo hacerlo en Python. Que esto no es típico, ya no es lo que hay siempre. Entonces, aquí lo que hice es, vemos la imagen de 3 canales RGB, etiqueta, ¿dónde lo hago? Defino, esto es la imagen normal, aquí, perdón, transformación a escala de grises. Lo que me descargo es, ya PyTorch tiene una serie de transformaciones, puede hacer una composición de transformaciones para preprocesamiento, que una es Grayscale, simplemente ya está en su librería, al convertir a escala de grises. Un único canal de salida, los canales son esas 3 dimensiones de RGB, ¿vale? Entonces convierto a escala de grises y transforma a tensor. Para trabajar en PyTorch siempre voy a tener que convertir a tensor el input que será típicamente NumPy o Pandas o DataFrame. Vale, entonces pues, y aquí os enseño pues cómo son las imágenes originales y cómo son en escala de grises, pues para que el ejercicio se pareciera lo suficiente a MNIST y que la dificultad en su momento cuando vimos esto radicase simplemente en entender pues que ya no es 28 por 28 sino 32 por 32 y era relativamente sencillo. Este año pues vamos a llegar un poquito más lejos ya y que hay más cosas que ver. Y entonces aquí tenéis un ejemplo, pero seguimos en ejemplos de implementar y evaluar en test. Vale, entonces aquí ya hay que pararse y conectar con las cosas anteriores. Partiendo de eso primero y hacer unos ejemplos y ver así cómo funciona, vale, ojo, separar un conjunto de validación. Que todo esto, ya llegados a este punto, hemos normalizado el decir, pues no pasa nada, oye, con ayuda de los asistentes, oye, pero entendiendo los conceptos. ¿Por qué pido un conjunto de validación? Pues porque os pido que hagáis el proceso completo de vamos a hacer pruebas, ajustar hiperparámetros, vamos a dejar el grupo de test para el final, el conjunto de test, perdón. Dime. Que aí se tiña unha dúda, o sea, que diferencia hai con o entrenamiento como conjunto de validación? O sea, todo a separar solo unha parte para a validación. E non podemos... A validación, xemos, validación cruzada, sí. tendo a todo o conxunto. Ollo, pero validación cruzada o que fase a media de moitas validacións, pero para cada unha delas estás separando un grupo de validación igualmente, seguindo a mesma lógica cando separas el entrenamento. Separar solo para validación sin cruzar nada. Correcto. O mesmo que facemos é separar entrenamento, train test, agora separamos train, val, test. Entrenarías con ese dato de validación ou non? Aí, non sei se creo que o poño explícitamente máis abaixo, o que é unha boa práctica é ti fas as probas sen entrenar con eles, lóxicamente, porque é para validar. O conxunto de validación é para facer o mesmo que facíamos con test, pero podendo comparar modelos, deixando o de test para cando xa eliximos, para non facer un sesgo, para non elixir o que mellor funciona para ese conxunto de test en concreto. Acordámonos desto, non? Sí, sí. Entón, cando xa elixiches o modelo final e xa o definiches, entón aí sí que podes, isto xa é un problema, agora falamos dele. Tes dúas opcións, co modelo dos que xa probaches e xa está entrenado, comprobas ese test, ou reentrenas o que elixiches con todos como tanto entrenamento como validación, todo como entrenamento, e despois probas el test. Entendemos a vantaxe da segunda opción? A ver. A ver si hay un dibujito. Claro, aquí se va cross validation. Vale, esto. ¿Qué facemos? A lógica é, primeiro separamos o grupo de test porque sí, para o final separamos e esquecémonos dele. Punto 1. Eso é simple. Agora, a mesma lógica en pequena escala repetímola con validación, pero aquí sí que con validación entrenamos con testeamos en validación, cambiamos o modelo, entrenamos, testeamos en validación, comparamos ese erro en validación cal é mellor para elixir o noso modelo, para xustar hiperparámetros, cambiar a arquitectura, o que queramos, non? Unha vez temos o mellor modelo entrenado con entrenamento, recordamos un dos principios básicos xa da idea das redes neuronais. Cantos máis datos, mellor. Eu con cantos máis datos entrene, sempre vai ser mellor. Sempre vou ter máis información, non? Entón, unha vez xa o conxunto de validación
o feito de separar un conxunto de validación xa cumpliu a súa función, xa non é necesario, xa decidimos a arquitectura e os hiperparámetros, podemos reentrenar con todo o conxunto de entrenamento para ter un mellor modelo. Entendes? Sí, sí. Contrapartida de eso. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Cuando entrenaste el modelo tenías menos datos también, ¿no? No. Cuando estabas validando. ¿Y qué? Y eso no le afecta a... Bueno, no, porque lo vuelves a... Vale. Esto, ¿para qué nos sirve precisamente? Claro. Para si el conjunto de validación no fue bueno y tal, ahora de repente vemos ahora, por ejemplo, reentrenamos, probamos en test. En test nos da un error mucho peor que el que teníamos. Algo hicimos mal. Es momento de replantearnos todo nuestro pipeline de MLOps y volver a decir qué hemos hecho mal. Pues probablemente ¿y cuál sería la primera hipótesis si nos pasa eso, por ejemplo? Yo he hecho el proceso, validación, he ajustado en validación para encontrar el mejor modelo, pruebo un test. El error baja mucho del de validación, o sube mucho, perdón, o es mucho peor. ¿Por dónde empiezo a tocar? Sí, xa estás asustado. Non porque para eso xa separaches validación. Validación, ti xa mides o erro en validación que son datos cos que non se entrenou. Así que se hai un overfitting xa o terías que ter non sería dese problema, non o detectarías en test. Se ti separas validación xa é para evitar o overfitting, para medir o erro en validación. Puede ser que no te hayan caído algunos datos que sí que están en test, ¿no? Ahí la cuestión, ahí me iría a, ¿es representativo el conjunto de validación? Puede ser que tenga que estratificar, ¿os acordáis? Puede ser que mis datos tengan alguna característica específica por la que haya que elegir un conjunto de validación específico o garantizar que el grupo de validación no sea al mero azar, sino correctamente distribuido acorde a alguna característica. En clasificación siempre he recomendado estratificar, ¿no? En clasificación es muy típico meterle clasificar siempre por la salida, sí, para tener los mismos. No se me ocurre un motivo para no hacerlo, salvo que tenga un coste computacional que en principio no debería tenerlo porque depende de la cantidad de categorías. Estratificación que cuesta. Sí, pero en principio no me parece un proceso que en términos relativos normalmente tenga por qué ser costoso. Así que una buena pregunta que ahora le podríamos hacer eso, pues ya que tenemos a nuestros amigos ChatGPT y compañía, sería ¿en qué caso no compensa estratificar en un problema de clasificación? Y seguro que hay alguna característica. Si que alguien lo haga, nos lo comente así mientras seguimos. Así no, yo no pago más eso. Pero bueno, se entiende esto. Entonces, cuidado con eso. Por eso es interesante. Ahora bien, otra pregunta. Sin embargo, en su momento nos paramos y ya directamente cuando expliqué validación, no solo expliqué validación, expliqué ya validación y cross-validation casi en el mismo párrafo. ¿Hacemos cross-validation aquí también siempre? Como hasta ahora que dijimos, las ventajas de cross-validation las recordamos, ¿no? Importante, eso será alguna pregunta, seguramente en el test, seguro que algo de eso cae. Hay que entender la ventaja de cross-validation. ¿La tenemos clara? ¿La recordamos? Bien. Entonces, ¿hacemos cross-validation siempre aquí también o qué ha cambiado para que ahora os pida conjunto de validación y no os pida cross-validation? Que costes mucho más grandes, ¿no? Efectivamente. Claro, en redes neuronales ya hablamos de que a lo mejor volvemos de antes. Empezamos a hablar del mundo en el que un entrenamiento igual nos lleva días. Entonces, ojo, claro, ahora de repente hacer 5 falls, entrenar y hacer la media de validación para tener un dato, ya puede ser más problemático. Pero, ¿qué ventaja tenía a su vez? Que el problema que decíamos antes de que el conjunto de validación no sea representativo, ya no lo tenemos. Fijaros la diferencia. Fijaros también cómo aumenta, es un buen ejemplo de cómo aumenta la complejidad de un modelo frente a otro. O sea, tú coges un modelo sencillo, una regresión lineal, un árbol de decisión, en un problema donde no cuesta tanto entrenarlo, ajustarlo, ¿vale? Y aplicas cross-validation, y con cross-validation es más fácil que te salgan unos resultados bien, que no pasen cosas raras, y que tu modelo funcione. Aquí
como no, a lo mejor computacionalmente, si tienes un problema mucho más complejo, no tienes que aplicar redes neuronales, igual no puedes hacer cross-validation, igual tienes que elegir correctamente el conjunto de validación. ¿Qué implica esto? Más conocimiento de dominio, saber más lo que hago, saber más mates, saber más estadística, entender cómo están esas distribuciones. Todo aquello que vimos empieza a tener importancia otra vez. Aquí es donde está la diferencia de, claro, hacer una regresión lineal es chantar el modelo con scikit-learn en 3 líneas y que tire millas. Ahí que hay que darse cuenta, hombre, que no todos los problemas son lineales, claro. Por eso necesitamos cosas más complejas y llegamos hasta redes neuronales. Pero claro, a su vez aquí ya hay que saber cómo separamos. Entonces, pues, esa cuestión, ¿vale? Entonces aquí tenemos que separar un conjunto de validación, ¿vale? O si alguien quiere hacer cross-validation que lo haga. También creo que os pido, no sé si os pido... Sí, muestra en las celdas de entrenamiento el tiempo que tarda en entrenar cada arquitectura. En algún ejemplo de los últimos os enseñé cómo hacerlo con los comandos mágicos de Jupyter Notebooks, y si no, es muy típico aquí también como salga. Podéis hacerlo con eso o importando time en Python, que es más típico porque no siempre vamos a trabajar con notebooks, que ahora estamos abusando un poco de ellos. En el mundo real, después tú haces tu código en .py directamente y lo pones a funcionar. Y ahí ya no tienes el porcentaje time. Entonces importas time y le dices, oye, mídeme aquí el tiempo y mídemelo después, que es como se hace en cualquier programa. Vale, ¿por qué digo esto? Pues también para que os deis cuenta del tiempo que estáis perdiendo y para que y después, si alguien hizo un experimento interesante, que sepa cuánto le costó también. Y de hecho sería interesante, bueno, si hay alguien interesante y veo que ha hecho algo complejo en poco tiempo, ya le preguntaré qué GPU tiene en casa para haber hecho eso. Claro. Los validations no tienes una GPX 4090. Hombre, a ver, tampoco es un dataset súper tocho. Tampoco es el problema aquí. Fíjate que hablamos de... O sea, seguimos hablando de estas imágenes que aquí están en pequeñito, ¿no? Pero cuando aumentan aquí, esto no es que la web esté pixelando, es que son así. Claro, de aquí a lo que se trabaja hoy en día, ojo. Entonces, no, aquí yo creo que no sería descabellado hacer una cross-validation pequeña tampoco, ¿eh? Tampoco se acabaría el mundo. Si alguien tiene una... Bueno, probad y me decís. La verdad es que no he hecho pruebas extensivamente para ver qué es viable y qué no. Entonces, si alguien lo hace porque le tira guay, pues bien, el que tenga un ordenador muy patata y sin GPU, pues que ya no se metan esas fantasías. Pero yo creo que con cualquier GPU, una cross-validation aquí no es una locura. Cross-validation sempre, o sea, varias de conxuntos separados de validación. Como sempre ou facendo como digamos hasta ahora. Cross-validation é como facíamos ata agora, é con facendo falls distintos. Todo dentro do entrenamiento. Claro. Sí, Sí. me chama a atención que se separa Sí. solo para la validación en algunos casos. Sin embargo, hasta ahora fixamos a validación por el entrenamiento. O sea, sí que partíamos de 5, por ejemplo, Sí, pero ese dato será lo mismo que como aquí. nada. Sí, claro. Pero aquí o que fase 5 entrenamentos. Ti cada vez que entrenas o conxunto de validación non se ve. O que fase 5 entrenamentos en bucle, onde en cada iteración do bucle o conxunto de validación vai cambiando de sitio. Entonces, ou seja, ti fas esta separación, entrenas co que está en vermello e despois validas neste. Despois fas un novo entrenamento desde cero, onde estes datos lógicamente non se ven. Están movendo o conxunto de datos en vez de... Estás facendo o mesmo que facías con test, pero con outro subgrupo pequeno, pero desplazando en bucle, entrenando. Por eso, claro, cabe o problema. Onde entrenábamos unha vez, entrenamos 5. Se o entrenamento é moi costoso, non podemos facer isto. O ideal é isto, pero aquí é onde empezamos a poñer o trade-off de que como sería ideal facer as cousas, canto cómputo temos, canto tempo temos. Dentro da miña operación, creo que a par 5 veces. Sí. E moves o... Fas 5 veces e fas a media dos resultados. Que solucionas? Pois, por exemplo, o que dicíamos antes, se non nos temos que preocupar moito, que aínda si vos o facemos, de estratificar. Porque se este resultado é moi distinto deste, non pasa nada. Porque xa estamos collendo, xa estamos validando en todos os datos posibles, estamos tocando en algún momento todos os datos de entrenamiento. Entón, tamén podemos ver en cross-validation non só a media é de dispersión. Podemos ver como de distintos son os resultados de validación de cada fold. Se están moi preto, probablemente xa o grupo era bastante bueno, xa estaban
os datos máis mezclados, máis barallados. Se son moi distintos, igual é interesante ver por qué, e volvemos ao tema de que é importante estratificar. Vale, sí, alguna cousa máis aquí? Vale, validación tal, entonces, bueno, os pido que hagáis eso, podéis hacerlo manualmente, a ver, una vez en PyTorch muchas veces la gente ya lo hace manualmente, podéis ayudaros con los asistentes, lo importante es que entendáis lo que hagáis, pero le podéis evidentemente pedirle código para entenderlo, o podéis mezclar con scikit-learn, se pueden combinar librerías, las dos opciones están ahí, podéis usarla, podéis probar a ver que salen muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Y una vez se llega a este punto, en el punto en el que estamos hablando además de que PyTorch es una librería que cobra éxito relativamente en los último lustro, digamos, hablamos de un margen de años, ¿vale? No es una cosa tan establecida, tan trillada como otras, entonces hay muchos estilos de programación, muchas formas de hacer lo mismo y vais a encontrar muchos códigos, muchas soluciones distintas. Valoradlas y encontrar la vuestra. Bueno, lo ideal es eso, con el tiempo que tengáis también, claro, pero lo ideal es que ahí juguéis y lo hagáis a vuestra manera. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Ya digo, hace poco también era más popular TensorFlow que PyTorch, entonces también lo mismo está hecho con otra librería completamente distinta. No os metáis en TensorFlow, con PyTorch, que es lo que estamos trabajando. Pero hay ciertas cosas laterales que a lo mejor no hay una herramienta específica ya en PyTorch y se pueden hacer o con scikit-learn o a mano. Quiero decir, normalizar el Zscaler, que es muy típico que lo habíamos visto, el Standard Scaler, ¿vale? El Standard Scaler ya lo hemos visto, pero ya llevamos un año programando, incluso los que no tuvieran base. Que era el Standard Scaler, pues ahora no puedo. Era estar la media y dividir por la desviación típica. Bueno, pues las calculas lo que puedes hacer en una línea de código, con NumPy. Vale. Eso se hace típicamente, entonces muchas veces ya se hace a mano. Lo que veáis, a ver qué encontráis, ahí es abierto y si no, pues podéis irme mandando soluciones y vemos que... En ese tutorial que sí. si pones, enseña el código. Ahí no hace como un pretratado. Ah, bueno, y de hecho, perdón, si la transformación aquí sí, esta sí que la hace con Normalize. Lo único que Normalize, aquí no recuerdo por qué, le pasa ya unos valores recodeados, que esto es muy típico. Esto es lo que comentaba con MNIST. ¿Por qué 0.5 aquí? Lo está normalizando. ¿Por qué? Pues eso tengo que repasarlo. ¿Por qué con 0.5 en concreto? Pero sí, ahí creo que está normalizando ya cada uno de los tres valores, pero no está buscando deliberadamente ya la media. No sé por qué coge el 0,5. Lo podéis preguntar y si no, lo veo, a ver si me acuerdo y si no me lo comentáis. Pero sí, por ahí van los tiros. Esto es lo que os comentaba, que el año pasado me rayé a estudiármelo un poquillo con MNIST, lo comenté en su momento, ¿no? De que en MNIST, si busquáis ejemplos de MNIST, sobre todo con PyTorch, perdón, con TensorFlow, que esto es como, aparte de esto es como lo más clásico, esto era el hola mundo de las redes neuronales, pues en cuanto salió esto con Keras, no, esto es más la API, Training a Neural Network with Keras, vale, esto es lo más sencillo de coger MNIST y entrenarlo con Keras sobre TensorFlow. Vale, no, aquí qué hace, ahí no, y sin embargo... Cast. ¿Qué hace Cast? Uy, este scroll va fatal. Pues no está cogiendo los números como yo pensaba. Ah, no, vale, es que aquí está simplemente... Vale, aquí lo está dejando entre 0 y 1. No está haciendo el escalado. A veces hace el escalado. Aquí está normalizando min-max. ¿Entendéis? Entonces, como son valores de 255, lo único que hace es dividir entre 0 y 1. A ver si encuentro otra solución por ahí. TensorFlow, MNIST, aquí es con una convolucional, pero... ChatGPT dice que usar 0,5 porque lo típico es usarlo después de tu tensor que ha transformado los datos entre 0 y 1. Tu tensor ya normaliza implícitamente entre 0 y 1. Ya, pero ¿y qué? ¿Y por qué 0,5? Pero 0,5 no tiene por qué ser la media. El objetivo es llevar los valores al rango menos 1 a 1, que muchas redes neuronales manejan mejor. Pues, sí, ahí eso ya es por qué normaliza, pero por qué 0,5 en concreto, igual hay que insistirle, le damos... Bueno, a ver, que a lo mejor no lo estoy viendo yo ahora, me lío, pero... Nada, aquí hace lo mismo. Pero bueno, en algún caso cogía los números
aparecían los números directamente ahí a voleo y no entendías por qué. Yo creo que si le pedimos, aquí sí que es interesante, voy a hacer la prueba rápido. Mira, dice, para x igual a 0, 0 menos 0,5 entre 0,5 igual a menos 1. Y para x igual a 1, 1 menos 0,5 entre 0,5 igual a 1. Vale. Me han... Me da la solución, pero yo no lo entiendo. Ya. Ya, pues bueno, esa me la miro con más calma. Pero iba a decir, vale, que el Gemini lo tengo gastado. Os iba a enseñar, por ejemplo, que el 2,5 últimamente me está dando bastante buen resultado. Vámonos a Claude, por ejemplo. Vale, aquí está la fórmula de la normalización, ¿no? Es x menos la media. Sí, pero mi duda es por qué la media asume que es 0,5. Esto es el tipo de cosas que a veces la caga. Es lo mismo que con esto. Genera un ejemplo, un modelo para MNIST con PyTorch estandarizando con Zscaler, era, ¿no? Vale. A ver qué tal. ¿Qué me decías? Perdona. 5 es la media de 0 y 1. Sí, pero sí, la media de 0 y 1 sí, pero tú lo que tienes son un montón de píxeles, habría que ver los valores de cada uno y calcular esa media real. Es que no calcula la media. No calcula la media real de ese píxel. Asume 0,5 y listo. Claro, eso es lo que me llama la atención. Mira, aquí está. Esto es lo que os quería enseñar tal cual. Fíjate, me dice, normaliza con menos la media y el standard deviation. Y te mete aquí un 0 con 1307 y un 0, 3081, hardcodeado con su papo. ¿Y por qué? Esto me sorprende mucho, es súper habitual y me parece feísimo desde un punto de vista de programación. O sea, no sé si se me está escapando algo, pero a mí me parece, a mí esto es algo que en programación yo le pondría a la gente mal, de no me hardcodes cosas, calcúlamelas. ¿Qué pasa si mañana cambia el dataset? Esto no es escalable, esto no es mantenible, esto es un foco de problemas. ¿De dónde salió ese número? Pues es súper habitual. Es muy, muy normal. Fijaos, ya lo sospechaba que iba a pasar y no me equivoqué. Y Claude, que es el modelo. Estamos con Claude 3.7 Sonnet, que supuestamente es el modelo que mejor programa. También aquí está el problema de que claro, es un dataset muy típico, muy, muy overfiteado. Pues problemas parecidos, vale, lo del 0.5 tengo que verlo. ¿Más dudas? No me acuerdo si respondí o me fui por los cerros de Úbeda de dónde venías, habías dicho tú algo, ¿sí? Sí, Vale. Bien, volvamos para donde estaba yo, ya no sé de todo lo que tengo abierto por aquí. Bueno, vamos a asumir que la regresión lineal no me va a hacer falta otra vez, que conociéndome no sería raro que acabase abriendo otra vez la regresión lineal. Pero a ver, entonces hemos visto tal, cifar 10, os explico aquí, matizo lo de los canales para ponerle énfasis, ¿vale? Me paré, leerlo con detalle porque os estoy diciendo qué es lo que hay que tocar. El tutorial original evalúa directamente el conjunto de test, ya que solo presenta el resultado final. Entonces, bueno, pues sacar conjunto de validación, ¿vale? Y no realiza ajuste de hiperparámetros. Claro, podéis hacer ambas cosas, probar distintas arquitecturas y ajustar hiperparámetros, que es lo que os voy a pedir ahora. Pues lo de que juguéis con él, ¿no? Pero que intentando buscar un resultado, realmente siguiendo el proceso de comparar y llegar a algún lado. lo que te decía yo es el ejemplo, que me puedo acordar. Haces como, si pones el código, Sí. donde hace la red. Aquí, no, donde define la arquitectura. Hace un completo marcado ahí antes de los datos, se separa todo en. Declara el objeto, bueno, la clase net. Creo que Aquí. Sí, esta es la arquitectura. Claro, en la arquitectura. Eso que está haciendo en el principio, ¿no? Ajá. El COM 2D y el Max Pool y todo Una capa convolucional de 2 dimensiones y un max pool. Lo tenéis explicado en los apuntes de convoluciones. Era sobre eso, ¿qué era? Sí. Eso, fijaos que tenéis, algo comenté en la última clase, pero debe ser por aquí. A ver, en los apuntes sí lo he dicho. Llegado a este punto también vamos a normalizar más que os paréis a investigarlo y si no preguntéis las dudas. Aquí tienes lo mismo. Una convolucional de 2 dimensiones, una max pool y creo... bueno, en este no explico mucho. Igual esto está simplemente hecho, pero donde lo explico en convoluciones, en capas convolucionales, que ese es el que habíamos visto, la detección de bordes y tal. Aquí... igual que vemos esto, y aquí explico un poco que es una capa convolucional, ¿vale? Aquí explico lo que es un max pool.
reduces la cantidad de píxeles, ¿vale? Ok. Darle una vueltica a esto. Sí, pasé por encima de esto, que ahora déjame recordar por qué era la única salida, mapa de activación. ¿Por qué reducíamos píxeles también? Al final estamos buscando, bueno, por dos motivos. Por un lado estamos buscando características más abstractas, o sea, tú una vez detectas los bordes hay un montón de después huecos vacíos que son píxeles que ocupan espacios. Al final es también una cuestión de eficiencia. Si tú tienes alta densidad, pensar cuántas neuronas estamos empezando a meter, siempre, lo dicho, cuando llegamos a este punto empezamos a tener el problema de que sea computable. Entonces también reducimos, hacemos el max pool para que las capas que salen de las convolucionales, la salida de las convolucionales tenga esas features de alto nivel, esas características que son útiles, pero en el espacio suficiente para tenerlas. O sea, no necesariamente repetir la imagen varias veces porque aumenta mucho la complejidad. Vale, características cercanas en el mapa de activación y las agrupa. Lo hace reduciendo el tensor, fusionando cada grupo de celdas y asignando. Esto nos da una versión de menor resolución del mapa de activación. Bueno, pues lo que acabo de decir. De otra manera. La siguiente capa, tal, 6 canales de entrada. Vale, pues echarle un ojo ahí. Bien, ¿qué más? ¿Dónde estoy? Ya no sé. Aquí, vean. Hiperparámetros, fundamental modificar el código para crear validación, ya lo vimos. Entrenamiento y evaluación del concepto, del modelo base. Bueno, os meto un concepto que quedó por ahí pendiente y que le puse énfasis me dio por ahí esta semana, el concepto de baseline. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando con un modelo que ya... Espera un momento. Vale. Que el tutorial que tenéis ya como punto de partida lo uséis, pues como su nombre indica, como punto de partida, como línea base. El objetivo es mejorarlo. Tenéis el tutorial y simplificando esta tarea, escoge el tutorial y mejorarlo. Ahora bien, claro, no quiero que me modifiques 2 líneas y me lo evalúes en test, porque ya no estamos haciendo bien el proceso. Quiero que de paso te molestes vale, pero haciendo un conjunto de validación, comprobando esas cositas. Entonces hay que sacarla aquí de allá. De forma más sencilla, si escoger el que hay, modifico, añado una capa o unas neuronas más y malo será que no mejore un poquito el resultado. Claro, vale, pero sabiendo lo que hacemos. Entonces, yo quiero un documento que me demuestre, oye, he comparado, este es el resultado del baseline, este es el resultado que tengo ahora con mi modificación. Vale, entonces que os molestéis hacer ese documento. Es verdad que hacerlo así en un notebook y tal, pues sigue siendo demasiado académico y quizás ha fallado un poquito también hacer un ejemplo más, pero bueno, luego quitar las partes de texto y meterlo en un punto .py no debería ser un problema para programarlo. Vale. Bien. Evalúa su rendimiento, accuracy y loss periódicamente. Por ejemplo, para cada epoch sobre el conjunto de validación. Guarda las curvas de aprendizaje. Y para entrenamiento y validación. De manera que lo podamos representar. Pues podéis pedirle a eso, a ChatGPT, oye, créame una funcioncilla usando Matplotlib, que ya lo hemos tocado, para hacer una función para mostrar las curvas de aprendizaje. Y vale, para entrenamiento y validación, para comparar este rendimiento en validación será tu línea base con la que compararás tus propuestas posteriores. A ver, una cosa importante. Nuestro resultado base es el de la arquitectura del tutorial, pero no sobre el conjunto de test, porque tenemos que comparar sobre el mismo conjunto. Vamos a comparar sobre validación. Entonces, por eso previamente hay que modificarlo para crear un conjunto de validación, reentrenar, ver el resultado de la arquitectura tal como está en el tutorial, ahora en validación, y ahora hacer modificaciones y compararlas con esa en validación. ¿Vale? Los resultados del baseline los escribimos en el comentario. Los resultados del baseline, no, con que es el código del punto base, escoger el tutorial, meterle por en medio la validación y reentrenar y decir, estos son los resultados de validación con la arquitectura original. Ahora, siguiente prueba. Y ahí ya sí comentas, he hecho esta prueba. En distintos cachos del código dentro del mismo... En el mismo notebook haces una prueba, este es el resultado de validación, sí que lo vas explicando como por partes. Eso no sería lo más como sería en el mundo real, pero bueno, ahí ya sería más por commits y hacer modificaciones, guardarlo o con una herramienta de estas de MLOps. Pero sí, ponéis ese y después hacéis, vale, mis modificaciones. Propuesta 1, esta arquitectura tal con estos resultados. Ahí sí que os comento, aquí esta es la parte tocha, ¿no? Diseña otra arquitectura que intente mejorar el rendimiento. Justifica las hipótesis que propones. ¿Por qué crees que mejorarían? Vale. Entrena tus nuevas arquitecturas usando exactamente el mismo conjunto de entrenamiento y validación. Importante. Por eso el baseline no es el de test. No es el de test del tutorial.
¿entendemos? Por eso hay que reentrenar y tal, con las mismas métricas de evaluación, importante, y la misma función de pérdida. Esto sí tiene que ser común, y es importante que entendamos por qué esto sí tiene que ser común y otras cosas son hiperparámetros ajustables. No tiene sentido que mida con una arquitectura con una función de pérdida y en otra con otra función de pérdida, ¿no? Yo quiero optimizar siempre el mismo, la función de pérdida depende del problema, no depende de la arquitectura. Tenemos que entender esto, ¿vale? Entonces, para cada una de las propuestas puedes ajustar hiperparámetros de entrenamiento si lo consideras necesario, con el fin de asegurar que cada arquitectura pueda mostrar su potencial de rendimiento de manera justa, o sea, comparable, antes de compararlas. No es necesario un ajuste exhaustivo como Grid Search o Randomized Search. ¿Por qué? Porque si ya Cross Validation decíamos que era costoso, imaginaros hacer un Grid Search aquí. Y aún así no estamos en un problema tocho, seguimos en un problema de juguete, que tendrá unos, pues ya tendrá sus 15 años o así, no sé, o más, pero ya empezamos a hacer cositas que, ojo, ni incluir todo el código de cada prueba intermedia que realices, pero sí debes dejar comentarios en el notebook explicando brevemente qué ajustes probaste para cada arquitectura. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, os pido 2 modificaciones más si comparéis. Lógicamente, cuando das 2 modificaciones, si haces una que sale una patata, ajusta cositas y ahí esas me las comentas en un parrafito, tomas 4 notas y ya está. Tampoco hace falta que me pongáis 100 opciones con cada pequeña modificación que hiciste, todo ahí. ¿Se entiende? Os pido un par de ellas. Las pruebas intermedias, probé cosas para llegar aquí y me dieron mal buen resultado. Un parrafito, lo que sea, o 4 notas. Es un poco de sentido común, ¿no? Evalúa su rendimiento en el conjunto de... ¿Veis? Hay mucha negrita en validación, lo que quiero que toquemos para las diferencias. Compara de forma clara tablas y gráficas superpuestas. Bueno, esto realmente, evidentemente, aquí yo también me ayudé de algún chatbot que lo de las gráficas no era mi idea inicial, pero dije yo, pues mira, bien, sí, que se le pidan gráficas. Vamos a ver qué está pasando. Entonces, jugar un poquillo, que lo dicho, ya estoy también en el proceso de, tenemos que normalizar que la forma de trabajar y las tareas ahora tienen que ser con eso, porque es una herramienta con la que vamos a trabajar. Ya los exámenes, pues intentaremos no pedir cosas nuevas que lo requieran, sino que sea haber entendido lo que hacéis aquí. Rendimiento en validación, vale, importante. Repite este proceso al menos una vez más, o sea, que me pongáis 2 ejemplos comparados, ¿vale? Que intentéis mejorar un poco y que intentéis mejorar un poco más. Que realmente esos 2 se subdividan en pequeñas pruebas y eso ya va comentado, las pequeñas variaciones que puede haber hecho. Pero 2 arquitecturas, que si te sale muy mal, tiras por otra vía y me dejas un párrafo y ya está. Pero bueno, eso. Tampoco pasa nada si sois exhaustivos, pero quiero decir, no os matéis tampoco tanto con hacer un notebook súper chulo, más con entender, o sea, usarlo para aprender y entregar algo así. No estoy siendo, ya veis, estricto con la valoración de esto. Pero luego sí que a lo mejor en el examen pues caen cosas parecidas y hay que entender estas cosas, para eso las pido. Es que pongo el énfasis porque luego las van a tener relevancia. Muestra las celdas de entrenamiento y el tiempo que tarda en entrenar cada arquitectura, ¿vale? Pues eso. Y nada, selecciona el mejor modelo y evaluación en test, que aquí creo que es donde comento. Reentrénala usando la unión de los conjuntos de entrenamiento y validación para hacer luego la evaluación final en test, que es lo que he explicado antes. Sí, entonces, ¿qué? ¿Más dudas? ¿Cosas? ¿Sabemos por dónde tirar? Descargarse el de test, hasta creo que es descargable, me parece, esto como notebook, me parece. Sí. Sí, ¿no? Pues hasta podéis partir de ahí o de los míos, tenéis varios de donde copiar. Cada quien con su técnica. A lo mejor es más fácil que vayáis montando el vuestro copiando de aquí y de allí. Es un poco la idea, copiando de aquí y de allí, preguntando, oye, podéis también chantarle, no sé qué tal el resultado. No creo que este tipo de cosas no creo que creo que seguramente si le pasas tal cual el enunciado a un modelo de lenguaje, seguro que en alguna cosa la caga. No creo que lo haga tal cual lo pido yo, porque por un lado son datasets que están muy overfiteados y con algunas cositas de estas, yo cuando hago pruebas, aquí ya empiezo a encontrarle errores, ya estamos en ese nivel. Ya son cositas que tiene que entender bien qué está pasando y se lía. Y además no hace notebooks bien. Gemini te lo hace en JSON y lo puedes importar. Por cierto, es lo mejor que he conseguido para notebooks. Con notebooks incluso Cursor se lía bastante y tal, pero siempre podéis generar un .py parecido. Oye, generarme un fichero .py donde se hagan todos estos pasos como comenta el notebook. No hay ningún problema, es una estrategia interesante. Leerlo y saber lo que hacéis y luego comentarlo con muchas palabras. Y nada, y cualquier duda, pues ir comentando. Y vamos trabajando, y paso hasta los foros y ya sabéis dónde estoy. Sí, lo podéis descargar, lo tenéis en GitHub, hasta lo podéis correr directamente en Colab. Y el que tenga mal equipo, supongo que ya habrá gente que esté trabajando en Colab o no sé. Vale, más cosas, dudas, lo que sea. Ya cuando te descargas el dataset, ya te descarga un train y un
Ya te lo separa. Sí, en estos clásicos, eso es verdad que es una cosa en la que nos alejamos también de la realidad, pero bueno, no me puse a buscar otro dataset por ahora. Para eso tenemos el de California, que ahí ya tendréis que hacerlo manualmente porque ya es un dataset que no viene. Aunque hay hay una versión simplificada en TensorFlow del de California, pero en la 11 os pido que hagamos lo mismo, tomando como baseline lo que habíamos conseguido de los 41.000K con todo lo que hicimos hasta ahora de ese mismo proyecto, coger y con una red neuronal intentar mejorarlo. Y ahí sí que la idea es que usamos el mismo preprocesamiento hecho con scikit-learn para tocar real. Y eso, por ejemplo, si pedís, mismo problema, si le pedís seguramente, si no os hacéis pruebas, hacedmelo. O sea, está bien probarlo y ver qué te da. Si le pedís en la tarea 11 también a un modelo de lenguaje, a un chatbot, seguramente también como está muy overfiteado, te la haga con el dataset de California descargado desde los propios datasets de PyTorch y no es exactamente el mismo. Ya está un poco toqueteado, ya está más limpio. Entonces, la idea es hacerlo con el otro y ahí pues seguramente tendréis que separar por vuestra cuenta. Aquí la parte de test sí es como en MNIST. ¿Por qué? Porque son datasets que fueron benchmarks. Son datasets que se usaron como referencia global. Entonces, ahí sí que el test se estaba usando para comparar modelos, pero no los tuyos, sino para competir con otro señor que estaba investigando en Holanda. Entonces, ahí se quería tener un valor equiparable. MNIS, lo dicho, pensad que MNIS, el vídeo que vimos MNIS se resuelve en el 89. De aquella la computación era la que era y era un problema. Entonces no estabas tú para ponerte a hacer de cada tanda cross-validation y tener unos datos, ver qué pasaba. Imagínate que en el test te salen todos nuevos. Vale, ¿algo más? Cerramos por hoy.